¿Realmente están en peligro nuestros hijos? En toda la Biblia frecuentemente vemos a Dios usando niños y jóvenes para transformar el mundo. Esto incluye algunos fascinantes individuos. Samuel fue un niño a través del cual Dios envió un difícil pero necesitado mensaje al sumo sacerdote Elí. La sensibilidad de Samuel a la dirección de Dios y a su disposición a obedecer fue ejemplar. David fue solo un joven cuando Dios lo escogió y empezó a usarlo. Siendo el menor de 8 hermanos, ni aún su propio padre lo tomó en cuenta cuando Samuel vino a buscar a aquel a quien Dios había escogido para ser el próximo rey. Josías fue un niño rey a través del cual reformó el estado religioso y social de su país. Josías era solo un niño de 8 años cuando llegó a ser rey gobernando rectamente. Después, como un adolescente y hombre joven, hizo dramáticas reformas. Esther, una niña huérfana, quien estaría en su adolescencia cuando fue hecha reina y quien fue usada por Dios para salvar a los judíos en la total destrucción. Timoteo tuvo una fe bíblica desde su niñez, a través de su abuela Loida y su madre Eunice, y luego a través de la instrucción. Tantas iglesias al cuidado pastoral de Timoteo. No solo por el simple hecho de que sean niños, sino que algunos de los más significantes actos y revelaciones de Dios fueron hechas a través de estos niños. Su fe y acción son críticamente importantes en el recuento y de los propósitos de Dios. A través de las Escrituras nosotros vemos cómo Dios confía verdades especiales a niños o los usa como sus especiales mensajeros o instrumentos. Dios usa a los niños en diferentes instancias. Un ejemplo es la historia de Naamán en el Antiguo Testamento, un comandante de un ejército quien sufría de lepra. En esos tiempos una enfermedad incurable. Una niña joven israelita, quien servía a la esposa de Naamán, habló a su señora acerca de Eliseo, profeta de Dios, quien podría ayudar a una situación que al parecer no tenía esperanza. La esposa le contó a su esposo y siguiendo la sugerencia de la niña, Naamán fue a Eliseo y fue milagrosamente sanado. Pero más que una sanidad física, Naamán experimentó una revelación espiritual. Ahora yo sé que no hay otro Dios en el mundo, excepto en Israel, decía él. La intervención de un niño había resuelto en esa importante realización. Ahora yo sé, hoy, como en los tiempos pasados, niños y jóvenes son vasos en las manos de Dios, apuntando el camino hacia la fe cuando los adultos se han corrompido, distraído y hechos sordos a su llamado. El Nuevo Testamento provee solo breves notas de la infancia de Jesús, pero los ejemplos dados son significativos. María, luego de conocer que ella estaba embarazada con el niño santo, María visitó a su prima Elizabeth para compartirle la maravillosa noticia. Elizabeth estaba también esperando su primer hijo, un hijo quien se convertiría en el gran profeta, Juan el Bautista. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Algunos meses después, María dio a luz a Jesús en el pesebre de Belén y luego de un corto tiempo, Jesús fue llevado por sus padres a Egipto para escapar de la trampa asesina de Herodes. Cuando Jesús y sus padres retornaron de Egipto, ellos se establecieron en la ciudad de Nazaret. En ese oscuro lugar, Jesús dice, crecía y se hacía fuerte, lleno de sabiduría, y el favor de Dios fue sobre él, decía el evangelista Lucas. A los 12 años, Jesús acompañó a su familia a un viaje a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Él fue al templo donde María y José lo encontraron, sentado entre los maestros, escuchándoles y preguntándoseles. Todo lo que los oían estaban, dice, maravillados por su sabiduría y por sus admirables respuestas. Durante sus 3 años de ministerio público, Jesús observó las características de los niños y se refirió a ellos como ejemplo a los creyentes adultos. Notando el valor de la humildad que tiene el niño, él dijo, cualquiera que se humille como uno de estos niños será mayor en el reino de los cielos. Contrario a las preconcebidas nociones de muchos adultos, los niños en todos lados, tal como Jesús
cuando fue niño, pueden asimilar verdades espirituales fácilmente. Son como esponjas. Ellos pueden sentir la culpa del pecado, comprender su necesidad por un Salvador y comprender el significado de la fe. Pero Jesús, conociendo el razonamiento de sus corazones, dice la Biblia, tomó un niño y lo puso a su lado y le dijo: cualquiera que recibiere a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es menor entre ustedes, ese es el mayor. Hubo muchos incidentes en la vida de Jesús que involucraron a los niños. El niño quien ofrecía a Jesús los panes, por ejemplo, los peces. El hijo de la viuda de Naín, entre otras muchas. Tal vez no sabemos los nombres de estos niños, pero su presencia en la Biblia es importante. Aunque muchas veces lo pasamos por alto, no podemos negar el papel prominente de los niños en la vida y ministerio de Jesús. Por eso resulta chocante y aberrante el ver cómo se pretende cambiar la mente y la vida de nuestros niños con ideologías foráneas y completamente anticristianas. Se nos pretende arrebatar a nuestros hijos para crear en ellos seres sin Dios, sin principios, sin fundamentos, y si es preciso, como ya ocurre en otros países, quitándoseles a los padres, como ha ocurrido en los últimos días en Noruega, en Canadá y en otros muchos países. Hace algunos años creíamos lejano que en Chile, por ejemplo, se aprobara el aborto, el matrimonio gay, la eutanasia, y muchas más. Muchas son ley ahora, otras en el Congreso a punta de serlas. Por ello, adhiérase a la marcha por la vida y la familia este sábado 31 de agosto a las 12 del día en todas las plazas del país, incluyendo aquí en Chillán, por sus hijos, la familia y la sociedad. Porque si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Salmo 11:3. Saludos cordiales.